con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Miles de refugiadas que huyen de los terrores que se crearon en laboratorios de mal llamada inteligencia pagados con nuestra sumisión a las transnacionales que dirigen el mundo. Yo vengo de la militancia de la memoria histórica, o lo que es lo mismo, de la defensa de los derechos humanos imprescindibles para construir una sociedad y no solo un Estado democrático, sino ciudades y pueblos donde sea totalmente escrupuloso a la hora de fomentar más democracia. Querría contaros la historia de personas que asaltaron las plazas para celebrar el advenimiento de la República y que años más tarde volvieron con sus manos desnudas a defenderlas, que no solo probaron las porras, sino que dejaron sus vidas sembrando cosechas llamadas 15M. Porque todas venimos de algún sitio, no surgimos de la nada. Os voy a hablar de mi abuelo, que nació y vivió en una humilde aldea de Galicia, porque yo también soy hija de la migración. He residido toda mi vida en Cornellá y crecí un poquito más arriba en una plaza que se llama Plaza Cataluña, en la misma que estuvimos acampados hace 5 años, 6 años, pidiendo otro modelo más participativo, justo, horizontal e inclusivo. La historia de mi abuelo es la historia de muchas y muchos que en los años 30, cuando no había ni televisión, internet ni Twitter, cuando mucha gente no sabía ni leer ni escribir, pero miraba a su alrededor y veía gente sometida a personas cuyos padres, abuelos y bisabuelos habían estado sometidos a los padres, abuelos y bisabuelos del cacique y del opresor. Una generación que supo de crueles injusticias y desigualdades y pensó que la gente del pueblo debía organizarse de alguna manera para acabar con aquella sumisión de siglos, en la que seguimos sumidos en muchos aspectos. Mi abuelo, en ese pequeño lugar, como muchas otras personas en otros pequeños lugares, participó junto a otros compañeros en la formación de uno de los partidos democráticos y de izquierdas de la época. Él no era especial, era Eduardo, y era uno más entre las miles de personas que en ese momento querían vivir en libertad y democracia y con dignidad. Eran tiempos de cambios, de compromiso, de ilusión, de no transigir ya más con la opresión y con las desigualdades. Época de formación y de educación, de reparto, de creación de servicios imprescindibles. Era tiempo de república. El primer periodo democrático del Estado español. Etapa de conquistas sociales y políticas que fue derrocada por la fuerza de las armas fascistas. Os explico esta historia porque mi abuelo y tantos como él que creyeron en cambiar su mundo se implicaron. Defendieron su primera oportunidad de vivir en democracia y prosperidad. Y en su fuero interno nunca se sometió, y llevó en su corazón a los que creyeron en la lucha y a los que cayeron en la lucha, a los que la represión les arrebató la vida, los bienes y a sus hijas e hijos. Yo sé de dónde vengo, soy la nieta de Eduardo, y vosotras, compañeras y compañeros, nietas y nietos, también los llevamos en nuestros corazones. También resistimos y no olvidamos su ejemplo. Esto es memoria histórica, presente, no pasado, imprescindible para construir un futuro mejor y romper las cadenas de la dictadura bien engrasadas durante una transición sin final que nos arrastra a una segunda transición tanto más humillante que la anterior. Estamos aquí para romper con todo eso, porque sin ruptura democrática se perpetuarán por generaciones los usos y costumbres de los caciques con corbata y maletines, que seguirán robándonos con sus usos corruptos en nombre de la democracia. Y no debemos hacerlo por nuestras abuelas, que no olvidaron a pesar de las penurias de todo tipo, de las coacciones y de las amenazas, de la represión, resistiendo y recordando. Debemos hacerlo por nosotras. Y hubo más 15Ms, yo los vi de pequeña desde mi balcón y vi florecer entre el asfalto las luchas vecinales que querían cambiar nuestros barrios. Y cómo eran reprimidas por ello a golpe de porra. Pero aún así seguían perseverando para dignificar un barrio lleno de carencias. Eran las hijas e hijos de los Eduardos del mundo, a los que les quitaron la oportunidad de ganarse el pan en su tierra, trabajadores que se unían en defensa de sus derechos para sus descendientes. Porque eso mismo es lo que todas deseamos, un horizonte de prosperidad para nuestras hijas y nietas. Porque todos dicen que venimos del 15M y sí, venimos de esa resistencia clamorosa en las plazas, de ese despertar ante la calma chicha, de las aberraciones del bipartidismo y de su servilismo al neoliberalismo que nos despoja de lo más elemental y que quiere robarnos hasta el alma.
como esa Europa que es su musa y que quiere condenar al hambre, a la enfermedad y la muerte a miles de refugiadas que huyen de los terrores que se crearon en laboratorios de mal llamada inteligencia pagados con nuestra sumisión a las transnacionales que dirigen el mundo. Yo vengo de la militancia de la memoria histórica, o lo que es lo mismo, de la defensa de los derechos humanos imprescindibles para construir una sociedad y no solo un Estado democrático, sino ciudades y pueblos donde sea totalmente escrupuloso a la hora de fomentar más democracia. Querría contaros la historia de personas que asaltaron las plazas para celebrar el advenimiento de ganarse el pan en su tierra, trabajadores que se unían en defensa de sus derechos laborales hoy casi extinguidos, trabajadoras que llegaron con maletas llenas de esperanza y espíritu de lucha. Y todo aquello se perdió cuando se delegó en políticos y administraciones la solución de sus problemas, porque el sistema que se iba a fraguar y nos iba a gobernar de ahí en adelante desmontó todo tipo de reivindicación y asociación para poder combatirlos. Nosaltres no hem de caure mai en aquesta trampa. No hem d'oblidar per què ens hem embarcat en aquesta aventura, que no és un passeig per aigües tranquil·les, sinó una lluita contra els elements instal·lats en la mèdula òssia de l'esquelet de l'Estat. Ara tenim molts més mitjans tecnològics al nostre abast per difondre i convèncer a totes aquelles persones que encara romanen resignades davant el no es pot fer res contra un monstre tan gran, per involucrar-les i explicar-los que en la història van haver-hi molts Davids que van derrotar a Goliat, perquè la nostra força no és una, sinó milions de voluntats disposades a les urnes que hem de mantenir il·lusionades per reforçar un projecte que sense elles només es queden bones intencions. Les necessitem perquè són el nostre aval davant els que han acumulat el poder imposant la falta de transparència, el tràfic d'influències i de decisions basades en l'interès de partit, afavorint i premiant en aquells que només volen els vots per continuar o seguir manant. La nostra recompensa pels que ens van recolzar no és el sumar, sinó el bé comú, construir una societat més justa i inclusiva, sense discriminació de cap tipus i treballar colze a colze per aixecar juntes els pilars de la fraternitat, la igualtat i la solidaritat en llibertat. I tot això, que pot semblar grandiloqüent, haurien de ser els fonaments de qualsevol societat justa. No són només paraules, sinó realitats que es poden començar a teixir des dels ajuntaments, perquè aquí estem per decidir sobre tots els aspectes que conformen el nostre dia a dia, per decidir tot allò que ens preocupa, tot, sense límit. Això és la democràcia i no hem de tenir-li por. Són els altres que han de temer-la, els que mai l'han respectat. Nosaltres no estem aquí per fer de coartada el bipartidisme. No hem arribat fins aquí perquè tota la il·lusió s'esvaeixi, per sotmetre'ns sense condicions als qui solament ambicionen el poder. No podem ser els encobridors dels qui ens guanyen a la nova política, però que són tan vells com aquells que van venir a tancar la boca a Eduardo. No estem per això, ni als ajuntaments ni en cap altra institució. Estem en contacte amb molta gent que ens interpel·la i que segueix el dia a dia del Podem, amb il·lusió i amb temor al fet que això que hem creat entre totes s'esvaeixi. Pateixen amb l'assetjament dels mitjans al servei dels poders fàctics i somriuen quan pensen en l'oportunitat que es va obrir davant d'ells. Milions de sol·licituds de canvi a les urnes, el triomf a les municipals, el triomf a les autonòmiques, gairebé tocant l'anhelat canvi el 20 de desembre. No podem decebre'ls, hem d'estar a l'alçada. Aquestes persones no tenen por de dir
les coses pel seu nom i com a mostra un botó. En els meus 5 minuts de pausa cafè en el treball vaig poder observar com la gent aplaudia la intervenció de Pablo Iglesias quan va parlar dels morts que alguns encara persisteixen en guardar els armaris mentre exhibeixen a les vitrines oficials a gent que el seu únic mèrit fou ser un mer instrument al servei de tercers països que han estat dissenyant uns fulls de ruta que ens han conduït fins aquí. Som Cisalla i hem vingut a trencar cadenes, començant per les del silenci, amb unes sigles, les de Podem, que són les nostres sigles, que defensarem per ser cada vegada més fortes i a les que no renunciarem mai. A les nostres àvies i avis que van lluitar i van perdre, però que van guanyar en dignitat, a les nostres mares i pares que van intentar oferir-nos una societat millor i a totes les persones que aporteu el vostre granet de sorra en aquest projecte esperançador que no fa més que sumar cada dia, a totes amb amor i amb esperança us dediquem aquest fragment del poema de Benedetti, La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente que posee el sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría y los sueños, el arrepentimiento y el amor para con los demás y propio son cosas fundamentales para poder llamarse gente. Con gente como esa me comprometo, para lo que sea, por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Gracias, muchas gracias a todas y a todos, desde abajo y a la izquierda. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado.